Muy buenas tardes, chicos. Espero que se encuentren bien. Día lunes de la primera semana de julio, ¿cierto? Lunes 5 de julio. Son las 16 y con 17 minutos, ¿cierto? Comenzamos nuestra clase de matemática virtual, ¿cierto? Última clase del primer semestre. Y vamos a comenzar, como les comentaba anteriormente, con una pincelada, por así decirlo, ¿cierto? De lo que va a ser el contenido que vamos a comenzar a trabajar durante el segundo semestre. Para eso, obviamente, nos vamos a apoyar con nuestra presentación. Y como es de costumbre, chicos, me dicen si es que se ve o no se ve, por favor. Pues la respuesta es que sí se ve. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya, como ya dice el título, ¿es cierto? Perímetro y área de cuadrados, rectángulos y triángulos, ¿cierto? En esta ocasión vamos a comenzar, obviamente debemos entender qué es el perímetro, qué es el área, ¿cierto? Y después vamos a ver cómo los podemos desarrollar en cuadrados, rectángulos y triángulos. El objetivo de aprendizaje que nos plantea el Ministerio de Educación es el que aparece arriba, dice MA05 o A22, ¿cierto? Matemática quinto básico, objetivo de aprendizaje número 22. Este es el general, el que nos dice el Ministerio que tenemos que aplicar, es a enseñar que se calcula área de triángulos, de paralelogramos, de trapecios y estimar áreas de figuras irregulares aplicando las siguientes estrategias, como conteo de cuadrículas, comparación con el área del rectángulo, completar figuras por traslación y bla, 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 ¿cierto? Este objetivo grandecito nosotros lo tenemos que trabajar en distintas clases con el fin de poder lograr comprender todo lo que nos quiere, todo lo que nos exige el Ministerio de Educación de que ustedes deben entender. Por eso es que hoy día comenzamos con nuestro objetivo de clase, que va a consistir en solamente la comprensión, ¿cierto? Y calcular área y perímetro de cuadrados, rectángulos y triángulos. Entonces, el objetivo de la clase de hoy será comprender y calcular área y perímetro de cuadrados, rectángulos y triángulos. Asumiendo entonces el objetivo de aprendizaje de hoy día, vamos a comenzar con algo súper fundamental, ¿cierto? Que es las definiciones, ¿cierto? ¿A qué se refiere un perímetro y a qué se refiere un área? Obviamente están los textos ahí escritos, pero yo se los voy a explicar como a grandes rasgos, ¿ya? El perímetro yo lo voy a entender como el contorno de una figura geométrica, ¿ya? Y el área lo voy a entender como la superficie que ocupa esta figura geométrica. Entonces, para que lo entendamos, si yo tomo una hoja y dibujo un rectángulo, ¿ya? Toda la línea que yo utilicé para dibujar, se va a entender como el contorno. Entonces, la distancia que va a haber, todo lo que mide esa línea en su totalidad, se va a entender como el contorno y a su vez va a ser el perímetro. El área va a ser el espacio que está ocupando este rectángulo dentro de la hoja. ¿Ya? No tan solo el contorno, sino que enterito, todo el espacio que está ocupando dentro de la hoja. ¿Ya? Entonces, entendiendo esa analogía de qué es un perímetro y qué es un área, lo vamos a ver en esta representación que está aquí de manera gráfica, ¿cierto? Área, entonces, si se dan cuenta, se va a tomar como todo lo que está pintado de color medio amarillento café, por ahí, medio cafecito, ¿cierto? Y el perímetro se va a entender solamente por la línea blanca que está ahí. ¿Qué es lo que quiere decir esto, chicos? Que si yo necesito saber el perímetro de algo, lo que yo voy a tener que hacer es saber que me puedo parar ahí y caminar hacia allá, camino, 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 camino,
vuelvo a caminar, ¿cierto? Hago el tránsito como una vuelta, ¿cierto? Me doy toda la vuelta, ¿cierto? Y llego nuevamente a mi punto de inicio. Todo lo que yo, todo lo que yo caminé en medida se va a entender como el perímetro, ¿ya? Y el área se va a entender como el espacio que está ocupando esta figura geométrica a modo general, todo el espacio que está utilizando, ¿cierto? Es como una Entonces, persona caminando alrededor de un edificio. correcto, ¿cierto? Y el área va a ser el O espacio que como está el ocupando Monopoly. el edificio ahí en el suelo. Profe, ¿el área se mide con metros cuadrados? Todavía no llegamos, Damián, estamos Real, ¿no? primero estamos entendiendo qué es el perímetro y qué es el área, ¿ya? Ahora, como nos acaba de mencionar Damián, para contemplar, o sea, para complementar esto, el perímetro solamente lo vamos a medir como centímetros, metros, kilómetros, etcétera. Cualquier unidad de medida. Ustedes ya conocen la unidad de medida, vimos transformación de unidades de medida. Pero el área lo vamos a entender como pueden ser centímetros también, pero cuadrados, metros cuadrados, kilómetros cuadrados, etcétera. Cualquier unidad de medida al cuadrado. ¿Por qué se preguntarán ustedes? Lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Ahora, miren lo que aparece acá. ¿Cómo se calcula el perímetro de cuadrados, rectángulos y triángulos? Para calcular, chicos, el perímetro de cuadrados, rectángulos y triángulos, yo lo único que debo saber es que debo sumar todos sus lados. O sea, el perímetro de una figura geométrica, ya sea rectángulo, triángulo o cuadrado, o cualquier figura geométrica, sea regular o irregular, se va a calcular su perímetro sumando todos sus lados. Entonces, para calcular el perímetro de esta figura geométrica, solo debemos sumar la distancia de cada uno de sus lados, como yo lo acabo de explicar en el ejemplo anterior de este cuadrado que había, cierto, que tenía que caminar por todo el contorno. Por ejemplo, y para ser un poco más gráfico en esta explicación, si tengo este rectángulo, voy a tener que medir ese lado, ese lado, ese lado y ese lado, ¿cierto? Y las medidas que tengan esos lados las sumo. Y ahí voy a conseguir, ahí voy a encontrar el perímetro. En un triángulo solamente tengo 1, 2 y 3. Entonces, sumo los lados que hay de ahí, ahí, después de ahí, ahí, y después el lado de aquí, aquí, lo sumo y encuentro el perímetro. En un cuadrado también voy a tener que sumar sus 4 lados para contemplar y para encontrar el perímetro de esta figura geométrica. Veamos. Chan. Ejercitemos. Dice, calcula el perímetro de la siguiente figura geométrica. ¿Qué figura geométrica nos apareció? ¿Qué figura es esta? El triángulo. Un triángulo, ¿cierto? Un triángulo. Y ese triángulo tiene lados, ¿cierto? Sí. ¿Se acuerdan ustedes cuando trabajamos con el plano cartesiano? Que hablábamos de segmentos. Sí. ¿Cierto? Sí. Que era la distancia que había desde un... Entonces aquí hay dos segmentos, dos segmentos en diagonal se llama, y uno en horizontal. Y uno en horizontal, ¿cierto? Ya, esos segmentos tienen medidas, que aquí en el dibujo se lo estoy presentando yo. Entonces yo digo que el segmento AB mide 4 centímetros, el segmento AC mide 4 centímetros y el segmento BC mide 3 centímetros. Yo ya estoy dando la medida, entonces como ya sabemos que para calcular el perímetro debo sumar todos sus lados,
lo voy a aplicar como un tipo de fórmula, ¿cierto? Que entonces sería el perímetro, ¿cierto? El perímetro, que lo voy a encerrar ahí, sería entonces la suma del segmento AB, que sería de aquí hasta ahí, segmento AB, vamos a ponerlo aquí, más el segmento BC, que sería de ahí hasta ahí, segmento BC, más el segmento AC, que sería de ahí hasta segmento AC. Ya entendiendo nuestra fórmula, por así decirlo, ¿cierto? Estamos en condiciones de reemplazar nuestros datos, que sería entonces, perímetro sería igual, segmento AB, ¿cuánto vale la B? A, B, 4 centímetros. Lo colocamos, 4 centímetros. más segmento BC, BC, 3 centímetros. 3 centímetros, bien espectacular, y el segmento AC, que sería 4 centímetros. 4 centímetros, ¿cierto? Ahora, son todos centímetros, ¿cierto? Son todas las mismas unidades de medida. ¿Lo puedo sumar? Sí. Lo podemos sumar. Sí. Entonces, llegamos a nuestra conclusión que el perímetro de este triángulo sería 11 centímetros. 11 centímetros. ¿Se entendió, no? Sí. Ya, veamos entonces aquí en el cuadradito. En el cuadradito Por entonces ya el saben- ejemplo de un cuadrado es que todos los lados tienen la misma medida. Bien, muy, Porque es un cuadrado. muy, Podemos muy hacer 5 por 4 porque son 4 lados. correcto. Ojo, Exacto. primero vemos la aplicación de la fórmula, ¿cierto? La aplicación de la fórmula un poco más larga, ¿cierto? Me dice que tengo que ver los segmentos que hay dentro de estas figuras geométricas, reemplazar los datos y después hacer una suma. Pero como ustedes ya bien lo dijeron, también tenemos esta otra opción, entendiendo que, y para todos también deben entender, que cuando yo tengo un cuadrado, debo entender que este cuadradito tiene una característica principal, ¿cierto? Que tiene sus 4 lados iguales, ¿cierto? Un cuadrado entonces De tiene una misma medida. Tiene 4 lados iguales, ¿cierto? Al tener 4 lados iguales, debo entender yo que básicamente uno de sus lados, por ejemplo, este que está aquí 5, lo voy a tener que repetir 4 veces, como lo hicimos acá, miren. 1, 2, 3, 4. Pero también podemos entender que en un cuadrado, el perímetro lo voy a poder calcular los 4 lados por el valor que tenga ese lado, que son 5 centímetros. Si realizamos esa operación, perímetro igual 4 por 5, nos da 20, ¿qué? 20 centímetros. Si se dan cuenta, los dos resultados son exactamente iguales. ¿Ya? Cualquiera de los dos ejercicios está correcto. ¿Ya? No significa que uno esté malo y que el otro esté bueno, sino que uno es más largo que el otro porque realiza la explicación de cada uno de los segmentos, pero como los chiquillos acabaron de dar una información súper importante, siempre la matemática es tratar de facilitar el cálculo de operaciones. Entonces, sería ideal que todos pudieran entender y utilizar esta que tiene aquí su carita feliz y con su pelito. ¿Ya? Gael tiene la mano arriba. Diga. Quiero saber cómo se sabe la longitud de cada lado. Ya, muy buena pregunta, Gael. Gael, la longitud de cada uno de sus segmentos o lados, como tú me estás diciendo, tenemos dos maneras. Una es que yo como profesor te la dé o que la guía aparezca, como son los ejercicios que están aquí. Y lo otro es que dentro de la ejercitación te diga en el enunciado, mide con una regla para saber la longitud de cada uno de sus lados. O sea, es o te dicen o tú lo calculas con regla. Correcto.
aquí en quinto básico sí. Ya cuando estén en otro curso más grande van a poder hacer fórmulas para descubrir los lados. Por ejemplo, si yo te doy solamente un lado, tú vas a poder encontrar los otros lados. ¿Ya? De vuelta a vacaciones vamos a ver eso. Ahora. Bueno, con un poco de lógica, si usted me da, por ejemplo, que un lado del rectángulo mide 5 centímetros y tengo la hoja cuadriculada, entonces tomando en cuenta que 5 centímetros, por ejemplo, cada centímetro es un cuadrado, veo que las otras caras tienen 6 cuadrados, entonces son de 6 centímetros y la otra es de 5, ocupando la misma lógica. Bien, Damián, eso también es súper importante. Tenemos que entender, por ejemplo, si yo digo que es un triángulo, calcula el perímetro de un triángulo equilátero de lado 5 centímetros. Yo debo entender que el triángulo equilátero, por su característica, tiene todos sus lados iguales. Entonces, si yo doy solamente un lado, ustedes automáticamente todos son iguales descubren los otros lados, ¿cierto? Sí, pues si son 5, siempre todos los lados van a ser 5, el cuadrado también. Correcto. Esas son técnicas que las vamos a ir ejercitando durante el trabajo con estas fórmulas, ¿cierto? Y estos cálculos. Ahora, miren, para continuar. La pregunta dice ahora, ¿cómo se calcula el área de cuadrados y de triángulos? Entonces, para calcular, chicos, el área de un cuadrado o de un rectángulo, nuestra ejercitación va a ser igual a la multiplicación de la base por la altura. Entonces, para calcular el área de un rectángulo y un cuadrado, debemos multiplicar, como sale aquí en amarillo, base por altura. Pero tío, ¿cuál es la base? ¿Cuál es la altura? Ya, vamos a entender. La base generalmente se va a entender donde yo estoy apoyando mi figura geométrica, ¿cierto? Y la altura se va a entender, obviamente, como el porte que tiene hacia arriba esta figura geométrica. Independiente de cómo esté ubicada, ya ustedes lo pueden dar vuelta a la figura si es que es necesario, si es más cómodo para ustedes. Pero lo que trata de explicar esto es que va a ser la multiplicación de un lado por el otro lado. Me acordé de algo, del Minecraft, que estaba jugando Minecraft, que hay chunks en el Minecraft que son áreas de 16 por 16. ¿Ya? Depende de cuánto lo dejas, eso sí. Correcto, aquí pasa lo mismo. El chunk es de 16 por 16 el área. Luego en el menú puedes cambiar cuántos chunks quieres ver, pero esto fue otra cosa. Hablando Ahora, vamos a saber más o menos cuánto va a ser el área 16 por 16. Chiquito sabía calcular el área. Ahora lo vamos a ver, miren. Entonces, para calcular el área de un cuadrado o de un rectángulo, primero debo entender, y voy a volver a repetir, que el rectángulo, el que tengo aquí encerrado, ¿cierto? Tiene este lado igual a este lado que está abajo. Y este lado que está aquí es igual al otro lado que está ahí. ¿Cierto? Entonces, lo que deben entender ustedes es que para poder calcular el área de un rectángulo voy a tener que multiplicar base, o sea, base por altura. Una B de base y una A de altura. Y en un cuadrado, que está aquí al ladito, es básicamente lo mismo, pero aquí como sabemos que el cuadrado... Sí, pero aquí todos los lados son iguales. Todos son lados iguales. Da exactamente lo mismo que multiplique cualquiera por cualquiera. ¿Ya? Pero igual como para tener un orden le vamos a poner base por altura. ¿Ya? Entendiendo eso, vamos a llevarlo a la práctica, chicos. ¿Ya? Entonces, lo que nos presenta es a continuación. Miren lo que está aquí. Aquí necesito que tomen un poquito de atención. Tengo un cuadrado y ese cuadrado tiene lado 5 centímetros, ¿cierto? Obviamente, si ese lado es de 5 centímetros, voy a entender que ese lado y ese lado tiene también 5 centímetros, ¿cierto?
entonces estoy en condiciones de poder aplicar mi fórmula, entendiendo que la fórmula se va a entender como base por altura, ¿cierto? Para encontrar el área. Anoto los segmentos que están asociados a esto, ¿cierto? La base la voy a entender como el segmento que está entre entre C y D. Esa es la base donde se está apoyando. Esta la voy a entender como mi base. Y la altura es BC, por ejemplo. Puede ser BC o puede ser AD, cualquiera de las dos aquí en este caso, ¿cierto? Por ejemplo, dije. Correcto. Entonces ya sabemos que sería 5 por 5. 5 por 5 25. es 25. Y aquí viene lo que nos explicaba Damián. Se pone cuadrados porque cada lado de la base es de la misma cantidad, entonces el por 2 es, ojo, por ejemplo, porque es una multiplicación. ¿Ya? Sí. ¿Ya? Porque, bien, si yo tengo una multiplicación de unidades de medida, como por ejemplo, centímetro por centímetro, es igual a centímetro cuadrado. Si tengo centímetro por centímetro por centímetro, es igual a metro cúbico. Centímetro cúbico. Centímetro cúbico, eso. ¿Ya? Esto pasa exclusivamente cuando hablamos de multiplicación. ¿Ya? Cuando hablamos de sumas, por ejemplo, 2 centímetros más 3 centímetros, al ser una suma, solamente voy a sumar los números que serían 5 y se conserva la unidad de medida. El volumen se mide por centímetros cúbicos, por ejemplo. Centímetro cúbico, eso es igual a volumen. ¿Ya? Sí, y entonces, los cuadrados son para el área. Y los cuadrados son para el área. Entonces aquí multiplicamos 5 por 5, 25, y centímetro por centímetro es igual a centímetros cuadrados. Entonces, el área, como nos aparece ahí, para este cuadradito, entendiendo que el área es todo el espacio que ocupa, es igual a 25 centímetros cuadrados. ¿Ya? Hay una característica del área que se trata de que tiene una figura única, se podría decir, porque el perímetro ¿Ya? a veces no es como muy posible de aplicar en el círculo. Porque, lo que pasa es que la circunferencia o el pero círculo, en el área sí se puede aplicar en el círculo. Gustavo, lo que pasa es que para la circunferencia o círculo son fórmulas distintas. ¿Qué lo vamos a ver? Tiene que ver con yo se las voy a, eso sé. Sí, yo se las voy a explicar. Me adelanté mucho. Sé más sobre eso, pero lo bloqueé en mi cerebro. Pero lo vamos a ver, ¿ya? Pero primero debemos terminar esta. Miren el que viene ahora. Es un rectángulo el que viene ahora, chicos, y este rectángulo cumple la condición que yo había explicado 9 por anteriormente, 5. ¿cierto? Que sería, obviamente, la base, ¿cierto? La fórmula, base por altura. Buscamos los segmentos. Primero, el segmento de la base, que es el segmento CAD, ¿cierto? Y por la altura, que va a ser el segmento BC. Siempre los segmentos, chicos, van con esa línea arriba. A mí se me olvidó, ¿ya? O sea, que no se aplica el AD o DA o el AD o el DA. 45 centímetros cuadrados. No sé, vamos a ver primero. CD, ¿cuánto vale? CD tiene un valor de 9 centímetros. Ahí está. Y BC tiene un valor de 5 centímetros. Entonces es 5 por 9 y luego le agregamos centímetros cuadrados. Correcto. 9 por 5, 45, y centímetro por centímetro, centímetros cuadrados. Estaríamos ok. ¿Cierto? Estaríamos ok. Esto es más fácil de lo que parecía. Sí, es casi igual de fácil que lo del plano cartesiano. Sí, güey. Ahora, ya vimos lo que era cuadrado y lo que era rectángulo, ¿cierto? Aquí necesito que tomen mucha atención porque vamos a entrar a un
una parte en donde se pone un poquito más, o sea, no es más complejo, sino que la fórmula que vamos a utilizar para calcular el área de esta figura geométrica es distinta, ¿ya? Y aquí la vamos a tratar de explicar y necesito que no me interrumpan para poder explicarle a todos por igual. Dice, ¿cómo se calcula el área de un triángulo, chicos? ¿Ya? Y antes de comenzar a responder esta pregunta, no se preocupen de la hora, ¿ya? Por favor, no se preocupen de la hora. Voy a terminar acá y ahí vemos. Ya. Acuerden que entré 10 minutos más tarde, así que me los voy a tomar. Dice entonces, chicos, el área. ¿Cómo calculo el área de un triángulo, ¿cierto? O de algunos triángulos. Dice, el área que se representa por una letra A y su resultado se representa con la unidad de medida al cuadrado, ¿ya? Y su fórmula para poder calcular el área de un triángulo como el que está, perdón, el área de un triángulo como el que tienen ahí ustedes en su pantalla, o cualquier tipo de triángulo, como ese que está ahí, ¿cierto? Vamos a utilizar base por altura Base por altura 2. dividido en 2. Dividido en 2. Ah, ¿Ya? Entonces, entendamos que va a ¿Altura ser dividida en 2 o base? O las dos. base por altura, mira, escucha bien, Ya caché. No. base por altura dividido en 2. Entonces, ¿qué es lo que Básicamente, primero? por ejemplo, A por B entre paréntesis dividido en 2. Correcto, primero hacemos la multiplicación entre base y altura y el resultado se divide en 2. Entonces, veámoslo en la práctica, miren aquí, nos presentan el siguiente triángulo, ¿cierto? Y el siguiente triángulo nos dice que tenemos un triángulo A, B, C. Recuerden, el nombre de las figuras 12 geométricas por 10. se da así. Espérate, Damián, no de adelante, ¿ya? Para poder explicarle a tus compañeros. Triángulo A, B, C. ¿Cierto? El triángulo ABC, primero debo identificar la fórmula que voy a utilizar, ¿cierto? Y debo entender que tengo una base donde se está apoyando este triángulo y también tengo una altura que es la distancia que tiene de alto este rectángulo, ¿cierto? Ahora, debo entender que para esto debo solamente reemplazar valores, entendiendo que debo utilizar la información que me están dando, ¿cierto? Base, el espacio entre B y C, y altura, que es el segmento AB, ¿cierto? Altura y base, ¿cierto? Ahora reemplazo nuestros datos. Primero, segmento de la base es igual a 10 metros, ¿está bien? Sí, 10 metros, ahí está. Multiplico por el segmento de la altura, que la altura del segmento AB, que son 12 metros, correcto. Y realizo mi operación. La fórmula sigue. Si se dan cuenta, siempre se divide en 2. Realizo la operación. 10 por 12 son 120. Metros por metros, metros cuadrados. Dividido en 2. Y 120 dividido en 2 es igual a 60 metros cuadrados. ¿Qué fue lo que hicimos? Realizamos nuestra operación. Reemplazamos nuestros datos. Y llegamos aquí, pero tío, ¿cómo se hace esto? Esto que está aquí es lo mismo que 120 dividido en 2. Sí, pues es lo mismo. ¿Ah? Vi Por un eso da meme que 60. decía que un güey abrió la calculadora y puso ¿cuántos 12 dividido en 2? Y le salió 6. 12 partido en 2. Gracias, calculadora. Gracias. Miren esta otra que aparece aquí. ¿Ya? Miren, vamos a borrar lo anterior. Miren este triángulo que aparece aquí, chicos. Aparece un triángulo el cual la altura no está como el triángulo anterior. Debo entender que la altura de un triángulo va a ser desde la base hasta la cúspide que tenga este triángulo, o sea, la parte más alta. A veces puede estar afuera, a veces puede estar adentro, ¿cierto? Pero es hasta la parte más alta del triángulo. Y generalmente, chicos, para realizar estos ejercicios, eso lo voy a dar yo. Esa medida la voy a dar yo. Entonces, ocupamos
Fórmula que es igual a base por altura dividido en 2, ¿cierto? Reemplazamos nuestros datos, entendiendo que la base va a ser igual a DC, ¿cierto? Y la altura va a ser igual a AD, ¿cierto? AD. Correcto, y ese resultado lo dividimos en 2. Reemplazamos nuestros datos, son ¿cierto? kilómetros. Base, miren, acá hay un error. El que lo encuentre me avisa. Ahora, no va a dar el resultado malo, pero hay un error de traspaso de información. ¿Cuál es? Vamos. ¿Quién lo Que encuentra? dice ¿Quién lo encuentra? AD y no AB. No es ese. ¿En cuál? ¿En la tercera operación? ¿En la segunda? No sé, hay un error. El que lo encuentra. Vamos, chicos. ¡Ah! La base y altura están al revés puestos, ¿no? ¿Están qué? Al revés, el 4 es la Están, base y 7 es altura. correcto, ¿cierto? Aquí, este fue un error mío, chicos. Esta corresponde a la altura, ¿ya? Y esta que el está 4 aquí a la corresponde a base. la base, ¿ya? Aunque no es un problema, simplemente está los números al revés, porque no cambia el número al final, así que no importa. Si no cambia el número. O sea, sí, Gael, toda la razón. ¿Ya? Sí. Si bien en el resultado final no Total, influye. no hace como un cambio tan severo. Correcto, no influye en el Sí, resultado es un cambio final, severo. pero- Es medio. pero para la representación de la fórmula, claro que debo explicar que aquí hay un error. O sea, que no es un error matemático en sí, pero es un error de posición. Ya hay gente que se puede confundir. Es como yo le digo un error chaparrito, que no provoca tanto daño. Correcto. Chaparrita. Buen término, Gustavo. Sí, poniendo. ¿Y ahora cuánto sería el resultado, Damián? 14 kilómetros cuadrados. 14 Viendo kilómetros. el área de un triángulo, para mí queda mejor. Ahí tenemos decir, que recordar el área hace de un unas cuantas triángulo es clases 28 o kilómetros temas. cuadrados partido en 2 que poner 14 kilómetros cuadrados. Para mí se ve más bonito decir 28 kilómetros cuadrados partidos El en número 2. flotante. Pero no va a estar completo, pues, chiquillos. Sí. Ya, ahora, miren, estaríamos listos, chicos. Les voy a subir una guía, ¿ya? Una guía. Les voy a bajar una guía que... Lo tenemos que hacer. Para criterio de ustedes, Ahora. chicos, es para que ejerciten esto, ¿ya? Esto es para vuelta a vacaciones. ¿Ya? No es ¿Es para obligación. verla o hacerla? La idea es que la hagan, pero cuando tengan tiempo, quizás cuando estén aburridos, chicos, ahí entra, hay una guía matemática, se la voy a subir a Classroom, y para cada figurita Cuando estén geométrica que está aburridos ahí, para aburrirse más. ¿Cómo es eso, profesor? para cada figura Mentira, geométrica que está ahí, matemáticas es divertido. Bueno, sí, no es tan aburrido, pero ¿cómo, tienen que calcular cómo quita el aburrimiento de eso? perímetro y el área para No cada entiendo mucho. figura que está ahí, nada más, ¿ya? Y agradece que esto es fácil. Matemáticas luego se pone. Ah, bueno. Toda la Luego se pone heavy. Álgebra, ¿quién le puso? Ya, chicos, voy a dejar de grabar para aclarar dudas o consultas.